Muy bien, y este es un poco el tema, ¿no? Elegido para hoy. Eh, una nueva mirada, HCP, una nueva mirada para la evaluación del riesgo, ¿sí? Y la idea de esto es que podamos introducir algunas recomendaciones para una correcta evaluación del riesgo, pero bueno, justamente sumando una nueva mirada, y esa nueva mirada es poder incorporar justamente la mirada de los riesgos psicosociales. Así que de eso vamos a estar charlando en este inicio. Y para arrancar, y para romper un poco el hielo, ¿sí? En esta mañana, vamos a arrancar con un dilema, ¿sí? Y el dilema es, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Ahí están pensando, bueno, este señor con qué desayunó esta mañana. Pero bueno, el que se anima a escribir algo en el chat, si tienen posición tomada además, pueden aprovechar, empezar a interactuar ahí un poquito, a ver qué surge. No sé si todos tienen una posición tomada en relación a esto, pero bueno, necesitamos romper hielo, así que se me ocurrió que podríamos arrancar con esto, ¿sí? Alguien dice el huevo por ahí, pocos se animan, huevo, el huevo. Bueno, está muy claro parece la cosa. Imposiciones, bueno, hay de todo un poquito. Bueno, así suele pasar, ¿no? Con los dilemas, ¿sí? Pero bueno, esto era simplemente para abrir, para romper un poco el hielo y ahora sí presentarles otro dilema que tiene que ver mucho más con la temática que nos convoca. Un dilema más desde la mirada de la inocuidad y de los sistemas de gestión de inocuidad en particular, que es el siguiente. Y a ver qué opinan ahora. El riesgo es bajo por la existencia de la medida de control o de las medidas de control, o dado que el riesgo relativo a inocuidad es alto, es que se requiere de las medidas de control. De nuevo acá, ¿no? El huevo o la gallina. ¿Qué creen? ¿En una posición más clara? Yo miro, ¿eh? Mientras ustedes escriben ahí, lo primero, lo segundo, lo segundo. Bueno, hay mucho de lo segundo, por lo que veo. Vamos a ver si en el transcurso de la charla seguimos opinando de la misma manera. En mi experiencia personal, les diría que suelo ver bastantes errores en relación a esto, ¿no? Sobre todo cuando se hace justamente la evaluación de riesgos como parte del proceso de implementación de un sistema HACCP, ¿sí? Veo bastante a menudo, ¿sí? Que se suele justificar que el riesgo es bajo porque tenemos medidas de control in situ, ¿no? En funcionamiento en campo. Entonces, sobre esto vamos a seguir charlando un poquitito. Si hablamos de riesgo relativo a inocuidad, ¿sí? Simplemente a modo de repaso, seguramente todos van a coincidir y conocen esta definición, podríamos decir, de riesgo relativo a inocuidad, que es una función justamente de la probabilidad de que un efecto adverso para la salud y la gravedad de ese efecto como consecuencia de peligros que podrían presentarse en el alimento, ¿sí? Solemos decir habitualmente que evaluar riesgo es evaluar una combinación de estos dos atributos, probabilidad de ocurrencia y gravedad o severidad del peligro. Y acá viene un poco la respuesta a ese dilema, ¿sí? En mi experiencia, solemos caer en un error bastante habitual a la hora de evaluar este atributo de la probabilidad de ocurrencia. Lo que necesitamos tener presente
es que esa probabilidad de ocurrencia deberá siempre evaluarse en ausencia del control, ¿sí? Es decir, antes de la aplicación de las medidas de control. Necesito, en la instancia de evaluación del riesgo y en la instancia de evaluación del componente probabilidad de ese riesgo, hacerlo olvidándome, podríamos decir, desactivando el funcionamiento de las medidas de control, aun cuando esas medidas de control estén ya predefinidas, establecidas o funcionando, ¿sí? Y por eso era la presentación del dilema. Es bastante habitual, en mi experiencia, insisto, encontrarse que en algunos procesos de implementación del HACCP eh, se cuantifica, se dimensiona, se establece que la probabilidad de ocurrencia es baja porque contamos con tal o cual medida de control. Y eso hace que, en definitiva, que el valor de riesgo que se está estimando, que se está cuantificando, termina siendo menor que el riesgo real que deberíamos cuantificar. Vamos a ir avanzando un poquitito más y ahora les voy a proponer una encuesta muy rápida que vamos a hacer acá en el propio Zoom para que puedan responder esta pregunta. Todos aquellos que trabajan, que tienen sistemas HACCP implementados, la pregunta es: ¿cuál fue la última vez que el equipo de inocuidad revisó la evaluación de riesgos del HACCP? ¿Sí? Y para eso vamos a proponer, o bueno, yo propuse 4 alternativas. Voy a activar ahora la votación acá en el Zoom, pero la idea es que se animen a identificar alguna de estas categorías. Si la última vez que revisaron la evaluación del riesgo fue o hace menos de un año, entre 1 y 2 años, más de 2 años o más de 5 años para atrás. ¿Sí? En un segundo, entonces, vamos a habilitar la votación y vemos un poco qué surge. Está activa, los invito a votar. A conciencia, ¿eh? Con mano en el corazón, sin hacernos trampa. Minutito más, así los que faltan se animan. Quedan todavía. Bueno, probablemente haya algunos que no tengan un sistema implementado. Si hay alguien que trabaja en consultoría, piense habitualmente lo que ocurre o lo que encuentra habitualmente en las organizaciones. Bueno, vamos con los que se animaron. Hasta el momento tenemos casi 100 respuestas y vamos a compartir los resultados. Fíjense, resulta que el 51% eh, manifiesta que esa revisión, ocurrió una revisión hace menos de un año, cosa que me pone inmensamente feliz, ¿sí? Inmensamente feliz. En mi experiencia, eh, las frecuencias de revisión y actualización, por lo menos a conciencia de las evaluaciones de riesgos, suelen ser bastante más espaciadas, ¿no? Pero bueno, fíjense que a pesar de que tenemos, desde mi punto de vista, un muy buen resultado ahí, un 51%, tenemos casi el resto, ¿no? La mitad de, de los votantes se distribuyen en el resto de las opciones, ¿sí? Entre 1 y 2 años, 2 años o más de 5 años. Bien, muchas gracias por animarse, por sumarse a la votación. Y ahora van a ver
un poco por qué se me ocurrió, por qué traje esta votación. ¿Sí? Vamos a volver sobre eso en un minutito nada más. Entonces, decíamos que la manera de evaluar el riesgo relativo a inocuidad era esta combinación, ¿no? De probabilidad de ocurrencia y gravedad o severidad de los peligros, y resulta bastante habitual usar matrices de evaluación de riesgo justamente para combinar estos dos atributos de la probabilidad y de la gravedad, ¿sí? Y es bastante habitual, o por lo menos yo me encuentro eh, a menudo con este tipo de criterios para evaluar la probabilidad. ¿Sí? Me refiero a evaluar esa probabilidad de ocurrencia, esa probabilidad de manifestación del peligro con frecuencias temporales. Y este es solo un ejemplo, ¿no? Por supuesto que cada equipo HACCP definirá su metodología y podrán encontrar distintas referencias, incluso para poder hacer esa evaluación de probabilidad, pero incluso en mucha de la bibliografía o normativas disponibles aparecen, ¿no? Recomendaciones para evaluar probabilidad en relación a estas frecuencias temporales, ¿sí? Y por eso traía la encuesta, ¿no? Porque de alguna manera la reproduje utilizando alguna referencia de este tipo. Fíjense que en este ejemplo se considera que la probabilidad de ocurrencia sería categorizada como muy alta si el peligro se presenta, o tenemos evidencia si el peligro se ha presentado más de 2 veces en el año, alta no más de 1 a 2 veces cada 2 o 3 años, media no más de 1 a 2 veces cada 5 años, o baja cuando es muy poco probable, pero podría ocurrir alguna vez. ¿Sí? Y entonces el cuestionamiento pasa un poco por ahí, ¿sí? Un poco desafiarlos a decir, bueno, ¿y esta será realmente la mejor manera de evaluar la probabilidad de ocurrencia? ¿Es realmente correcto evaluar probabilidad de ocurrencia solo contemplando si tengo evidencia que el peligro se haya o no presentado en el último X tiempo? En mi experiencia, podríamos decir que, en resumen, la principal dificultad es sostener en el tiempo una correcta evaluación de la probabilidad de ocurrencia y, por lo tanto, sostener a su vez una correcta evaluación en el tiempo del riesgo real. ¿Por qué decimos esto? Básicamente porque no siempre se actualiza la evaluación de riesgo con una frecuencia apropiada, ¿no? Que era un poco lo que yo preguntaba en la encuesta. Por suerte acá alrededor del 50% planteó que sí, ¿no? Que hay como una frecuencia realmente alta de actualizar esa evaluación de riesgos para, de alguna manera, cuestionarnos, preguntarnos si ese riesgo que en algún momento evaluamos, y sobre todo la probabilidad de ocurrencia del peligro relacionado, sigue siendo la misma o no. También porque no siempre se realiza una determinación de los peligros, ¿sí? Nosotros decimos, bueno, el peligro se manifestó o no en el último X tiempo. Entonces la pregunta es, ¿realmente hacemos mediciones, determinaciones de ese peligro para saber si realmente se presentó o no? Y si las hacemos, ¿realmente podemos confiar, ¿sí?, en nuestro mecanismo de detectabilidad, en el método utilizado para hacer esa determinación? Y cuando digo el método, incluye la confiabilidad relativa a la representatividad del muestreo que eventualmente puedo hacer y también a la confiabilidad del análisis. Entonces, realmente siempre tengo información para concluir si realmente el peligro estaba o no estaba presente en ese periodo. Por otro lado, muchas veces escucho, bueno, no hemos tenido reclamos de clientes, de consumidores en el último X tiempo en relación a esto.
que no se hayan presentado reclamos de clientes, de consumidores, ¿realmente es certeza de la ausencia del peligro? Y por último, y para ir conectando a lo que vamos a profundizar en la charla de hoy, otro de los motivos u otra de las grandes dificultades que pueden presentarse y tener una incorrecta justamente evaluación del riesgo está relacionada a los casos en los que el control del peligro depende de factores humanos. Cuando el control de peligros depende de factores humanos, por supuesto que aumenta nuestro nivel de incertidumbre en cuanto a la certeza del riesgo real relativo a inocuidad. Y cuando hablo de que el control del peligro depende de factores humanos, me estoy refiriendo, si quiere, a dos aristas. La posibilidad que ese factor humano, que el recurso humano incorpore eventualmente el peligro, ¿sí?, en su accionar, o facilite la multiplicación eventualmente de un peligro ya existente. Y además también me refiero a cuando la implementación de la medida de control seleccionada está a cargo de un ser humano, ¿no? En ambos casos empezamos a aumentar la incertidumbre en relación a si el control realmente estará o no resultando efectivo. Y por eso la propuesta para el día de hoy es charlar un poco de esto, ¿no? De esta nueva mirada para la evaluación del riesgo que tiene que ver con la necesidad o con la recomendación de introducir los riesgos psicosociales. Vamos a profundizar entonces un poquito más en esto. Los sistemas de gestión de inocuidad habitualmente definen cuáles deberían ser los comportamientos esperados, ¿no? De hecho, cuando diseñamos, establecemos medidas de control, tienen que ver con esto, con diseñar, con establecer cuál sería el comportamiento, si quieren agreguen ahí, humano esperado. Pero los riesgos psicosociales, en definitiva, son aquellos que condicionan si ese comportamiento esperado realmente va a ocurrir en la práctica, en la realidad. Y eso nos puede terminar generando un riesgo justamente de una falsa sensación de seguridad. Empezar a asumir, empezar a pensar que esos comportamientos esperados, que esos comportamientos diseñados, realmente estén funcionando en la vida real, estén funcionando en la práctica. Cuando uno implementa un sistema HACCP, por supuesto, lo que se hace es una mirada, yo llamé ahí tradicional, ¿no? Donde evaluamos los peligros del tipo biológico, químicos y físicos. Como consecuencia de eso, implementamos nuestro sistema. En el mejor de los casos, podemos hasta pasar exitosamente auditorías, inspecciones, incluso cuando hablo de auditorías, incluyo hasta procesos de certificación, ¿sí? Esto se ve hasta en compañías muy grandes, con sistemas muy avanzados, con mucho tiempo, con mucha historia, detrás de sistemas implementados, de sistemas robustos, de sistemas certificados en normativas de GFCI. Y eso nos puede hacer caer, ¿no?, en esta trampa de sentirnos muy seguros, ¿no? Una sensación de seguridad porque el sistema funciona, porque mis auditorías indican que está bien, porque he pasado exitosamente procesos de certificación. Y bueno, muchas veces esa sensación de seguridad nos lleva a el riesgo de caer en lo que se conoce como una zona de complacencia. Me gustaría compartirles, para reforzar qué entendemos por esto de la complacencia, un videito muy cortito de Fran Llanas, que es un pionero
total en términos en relación a cultura de inocuidad, que nos dice lo siguiente. Escuchémoslo un minuto. Companies, and for those of you that are working for companies out there, you cannot become complacent. Now, I used to tell my employees, we can't become complacent. I had leaders tell me you can't become complacent. And I got frustrated with, well, what does complacency mean? I actually paused to read the definition of complacency in the dictionary. It says complacency is a false sense of security while unaware of a danger that lies ahead. And as I've investigated, sometimes regulated companies that have had these outbreaks, some of them are big brands with a lot of money, whether it's Abbott with contaminated infant formula, Bluebell Ice Cream, a company that had been in existence 108 years and never had a problem, then has a listeria outbreak. Foster Farms produces chicken, contaminated chicken parts. What I found, Bill, is that if you dig down, there's generally some commonalities. One is there was an optimism bias or overconfidence. They never had a problem. Why should they be worried about having a problem? Two, they all had done very poor risk assessments. The importance of doing a very thorough and detailed risk assessment. And the last point is they were all using poor metrics. Because when I talked to the CEOs and the executives of those companies, they were telling me, well, my food safety team is telling me I'm performing well. I'm green on all of my scorecards. And so we can't become complacent, and that means we have to up our game as professionals. Bien, y de esto un poco se trata, ¿no? Hay como mucha evidencia de que siguen ocurriendo casos de pérdida de inocuidad de producto, de empresas incluso muy importantes, insisto, con sistemas en principio súper robustos, que se han enfrentado a la necesidad de realizar retiros, recall de producto del mercado por pérdida de inocuidad. Y sin embargo, cuando uno mira justamente el diseño de su sistema, pareciera ser un sistema robusto, ¿no? Desde el punto de vista, insisto, del diseño. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede estar pasando ahí? ¿No? ¿Qué puede estar pasando con esa evaluación del riesgo? ¿Realmente esa evaluación del riesgo nos está dando información sobre el riesgo real? ¿Estamos subestimando algunos de los riesgos que hemos evaluado? ¿Estamos considerando realmente todos los peligros significativos que podrían presentarse? Bueno, de esto se trata, ¿no? Hablar de la complacencia tiene que ver con eso, con esa falsa sensación de seguridad, de sentir que hice todos los deberes, que está todo perfecto y que a mí no me puede pasar, ¿no? Y después la realidad, lamentablemente, muchas veces se encarga de mostrarnos que sí pueden pasar. Entonces, hoy el desafío es ese, ¿no? Alentarlos a que se animen a hacer una revisión de cómo están haciendo la evaluación de riesgos. Y cuando se presentan muchas veces estos incidentes de inocuidad que les comentaba, por supuesto, lo primero que hace la organización es realizar un análisis de causas, ¿no? A ver qué es lo que puede haber ocurrido para que el incidente se haya presentado. ¿Y qué es lo que suele pasar? Que ese análisis de causa termina direccionado hacia los sistemas de gestión, hacia los estándares establecidos dentro de la organización. Y lo que termina pasando es que estamos tan condicionados por la forma en que hemos diseñado nuestros sistemas de gestión, que el análisis de causas también termina estando condicionado y nos vuelve a llevar por los mismos canales, podríamos decir, de exploración de causas raíz. Y realmente no llegamos a hacer un análisis de causa lo suficientemente profundo para entender realmente esos por qué terminan generando determinados comportamientos, ¿sí? Volvemos a caer muchas veces en revisar el diseño de nuestros estándares, en modificar alguna frecuencia de control, en
montones de veces lo he visto, en recapacitar, ¿no? Y coloco la palabra de esa manera, ¿no? Recapacitar a determinados actores, determinadas personas, entendiendo que lo que falta es más capacitación, ¿no? Y de nuevo, nuestro análisis de causas y por lo tanto nuestro plan de acciones correctivas termina estando condicionado por la misma mirada que hemos puesto tradicionalmente en el diseño del sistema. Entonces, diseñamos sistemas de gestión con una mirada, llamémosle, más tradicional, y cuando se produce una falla y tenemos que hacer un análisis de causa y buscar las acciones para tratar esos desvíos, también ese abordaje lo hacemos con una mirada más tradicional. Y en muchos casos, justamente, subestimamos a lo que conocemos o lo que ahora, o actualmente, o más modernamente, no sé cómo decirlo, se conocen como los riesgos psicosociales. Es decir, se terminan subestimando estos riesgos psicosociales. Veamos un poquito más, entonces, de qué se trata esto o cuál sería la propuesta o la nueva mirada para una evaluación de riesgos introduciendo los riesgos psicosociales. Se vería un poco como esta imagen, ¿no? Por supuesto, mantener la evaluación de riesgos, llamémosle tradicional, asociada a la identificación de peligros del tipo químicos, físicos y biológicos, y evaluando justamente el riesgo de cada uno de ellos, pero sumar la mirada de los riesgos psicosociales, porque en rigor de verdad, la sumatoria de estos dos tipos de riesgos es la que termina condicionando el riesgo real a nuestro consumidor. Es como que hasta ahora, la mirada más tradicional, insisto, se olvida de este factor, ¿no? No aparece esta sumatoria. Por lo tanto, insisto, terminamos teniendo una mirada incompleta del riesgo real hacia el consumidor. Estos riesgos psicosociales son riesgos relativos o asociados con la forma en que se organiza, diseña y gestiona el trabajo dentro de la organización. Esa sería como una forma bastante simple de definir a los riesgos psicosociales. ¿Sí? Insisto, riesgos asociados con la forma en que se organiza, diseña y gestiona el trabajo. Y eso, por supuesto, impacta o conduce a deficiencia en los comportamientos esperados sobre inocuidad. Entonces, el sistema de gestión está diseñado de alguna manera esperando determinados comportamientos, pero en la vida real se producen muchas veces comportamientos reales distintos a esos comportamientos esperados que surgieron del diseño de nuestro sistema de gestión. Ejemplos de riesgos psicosociales. Algunos, simplemente para mencionar, para empezar a dimensionar de qué estamos hablando. Estamos hablando de cosas como estas, ¿no? Carga de trabajo excesiva, ¿sí? Personas muy, a veces, tensionadas, cargadas de actividades, ¿sí? Por lo tanto, muy presionadas para poder cumplir con toda esa carga de trabajo que tienen asignadas. Y ojo que esto se produce a todos los niveles, ¿no? En el diseño de un sistema de gestión, por supuesto, hay distintos roles. Puede haber roles más operativos y dentro de los operativos puede haber personas, no sé, manipuladores de alimentos, donde de ellos se espera como comportamientos, por ejemplo, el cumplimiento de las buenas prácticas de manufactura. También habrá otros roles operativos donde el comportamiento que se espera es realizar determinados controles que permitan concluir si una medida de control realmente está funcionando de acuerdo a lo previsto. Y estos riesgos psicosociales también aparecen dentro de esos roles. Y también habrá otros roles que por ahí tienen que ver más con ejecutar actividades de verificación, ¿no? El control del control. Y también esas figuras están sometidas a estos riesgos psicosociales. Por lo tanto, las consecuencias de los riesgos psicosociales se pueden y se van eventualmente a presentar en cualquiera de los actores
más allá del nivel eh, jerárquico que tenga esa figura, insisto, se van a poder presentar en cualquiera de los actores protagónicos del sistema de gestión de inocuidad. Otros ejemplos: falta de control sobre su propio trabajo, ¿sí? Falta de autonomía, mucho en mi experiencia por hacer para trabajar en que las personas que en los distintos roles se pueda ganar autonomía, por supuesto, autonomía de la mano de una gran responsabilidad. Situaciones de inseguridad laboral, ¿sí? Mucho por trabajar acá en lo que se conoce también como seguridad psicológica. Conflictos interpersonales que pueden estar presentes, falta de colaboración entre los distintos departamentos, áreas de la organización, todo de trabajar a veces eh, como islas, o sea, poca colaboración y a veces también hasta conflictos, ¿no? Como se presentan conflictos interpersonales, es bastante habitual encontrarse también con conflictos eh, interdepartamentales, podríamos decir. También aislamiento, falta de apoyo a determinados roles, falta de recursos para generar correctamente las tareas, falta de reconocimiento. Bueno, podríamos extender esta lista, pero bueno, aquí tenemos algunos de los ejemplos que se incluyen en riesgos psicosociales. Y tener presente, porque la verdad que es difícil muchas veces poder hacer una correcta evaluación de los riesgos psicosociales, que podemos capturar información real de cómo estamos, de dónde estamos parados en mi organización en relación a esto. Por ejemplo, si corremos encuestas de clima laboral, ¿sí? Las encuestas de clima laboral suelen ser una fuente muy buena para identificar justamente potenciales riesgos psicosociales. O también, en algunos casos que las organizaciones corren este tipo de actividades, los diagnósticos de cultura suelen ser también como una herramienta muy interesante para poder empezar a identificar estos riesgos psicosociales. Veamos un ejemplo más concreto para ver si puede empezar a comprender la manera de llevar a cabo esta evaluación. ¿Sí? Es un poco la imagen que les proponía inicialmente. Desde la mirada tradicional, supónganse que identificamos como un potencial peligro el residuo de un producto químico de limpieza en leche, ¿sí? Por dar un ejemplo cualquiera, un ejemplo de un peligro químico. Y en este caso se hace una evaluación del riesgo asociado a ese peligro. Se establece una severidad media, que está asociada, por supuesto, a la severidad al tipo de peligro. Pero, yendo a lo que nos interesa particularmente hoy, del componente del riesgo, que es la probabilidad de ocurrencia, en esta organización se establece que la probabilidad de ocurrencia de ese peligro es baja, porque se considera que hay una limpieza manual de las boquillas de llenado de esta máquina de leche y que existen actividades de mantenimiento. ¿Sí? Hasta ahí estaríamos haciendo, insisto, una evaluación muy tradicional para concluir finalmente en esta organización que el riesgo al consumidor es bajo. Ahora, fíjense qué puede pasar si sumamos la mirada de los riesgos psicosociales y en este caso, en esta organización, encontramos algunos disparadores, algunas señales justamente que nos permiten evaluar, dimensionar si estamos frente a riesgos psicosociales o no y de qué nivel. Y entonces hay como bastantes señales acá, ¿no? Fíjense, la posición del líder de mantenimiento se encuentra vacante actualmente en la organización. El técnico de mantenimiento que realiza estas actividades de mantenimiento a esta máquina llenadora es nuevo en la organización. Las máquinas se encuentran trabajando a capacidad máxima por un aumento de la demanda. La comunicación y el reconocimiento relativo a inocuidad es irregular, es decir, a veces hay, a veces no hay, no es muy claro a quién se reconoce, por qué cosas se comunican, ¿sí? No hay, insisto,
nada demasiado estructurado de los temas que deben comunicarse en relación a inocuidad. Existe una alta carga de trabajo, ¿sí? Incluso incrementada por esto de que estamos con alto nivel de demanda, y además se identifica que falta apoyo por parte de la supervisión para el personal operativo. Y también se conoce que en esta organización se trabaja con remuneraciones variables, pero solo asociada a productividad. Es decir, que hay ahí algunos bonus eventualmente establecidos, pero que ese bonus está condicionado por rendimiento, por productividad. Por lo tanto, después de analizar todas estas situaciones, podríamos concluir que los riesgos psicosociales son altos. O sea, la probabilidad es realmente alta. Por lo tanto, el riesgo real, en este caso, hacia el consumidor, termina siendo alto, ¿sí? En la evaluación tradicional inicial decíamos que era un riesgo bajo. Pero esta mirada nos puede decir que acá estamos con un riesgo real al consumidor realmente alto. Bueno, esa es la propuesta, ¿sí? Que se animen a sumar la mirada de los riesgos psicosociales en la evaluación de riesgos relativa a inocuidad. Para ir resumiendo y para ir cerrando, eh, como conclusión, la evaluación tradicional de riesgo del sistema HCP empieza a resultar insuficiente. Además, ¿no? De las debilidades que aún se pueden llegar a mantener en la propia evaluación tradicional, ¿no? En línea con lo que les decía de la actualización y la frecuencia de actualización de esa evaluación de riesgo y el tema de cómo evaluamos la probabilidad de ocurrencia, sobre todo. Por lo tanto, la propuesta es animarse a repensar esa metodología de evaluación de riesgo, sumando o incorporando la mirada de los riesgos psicosociales con un énfasis especial en aquellas operaciones manuales, ¿sí? O donde haya intervención humana, por decirlo de alguna manera. Tener presente, por supuesto, que tampoco es simple medir esos riesgos psicosociales, ¿sí? A veces son difíciles de medir o sobre todo de cuantificar, pero lo importante es empezar a identificarlos, tener claramente una foto de situación de cómo está nuestra organización en esto que conocemos ahora de los riesgos psicosociales. Poder utilizar, por supuesto, como les decía, si es que la tienen, las encuestas de clima laboral y los diagnósticos de cultura, ¿sí? Como un input claro de esos riesgos psicosociales. Y por último, por supuesto, incorporar el tratamiento, ¿sí? Para estos riesgos psicosociales dentro del plan de cultura o de maduración de cultura de la inocuidad.